Buenas noches con todos. Vamos a revisar lo que son la programación en sockets. Esta vez vamos a ver cómo se programa sockets en Java para lo que son servidores o un server básico por lo menos, que es el que vamos a explicar. También lo que vamos a ver es un trabajo de sockets, pero esta vez para la respuesta hacia los clientes o la lectura de respuesta de los clientes, ya sea en Java o en C#, que es lo que vamos a explicar más adelante. Bueno, para empezar un poquito, lo que son sockets se utilizan para programación de aplicaciones cuando se utiliza una red. Podemos trabajar a través de protocolos, puede ser TCP, IP, ya sea utilizando datagramas como pudiera ser el protocolo a través de UDP, o trabajar TCP directamente. Las aplicaciones pueden residir en diferentes computadoras o en una sola computadora, como vamos a hacerlo en el ejemplo, ¿no? Sin embargo, proviene de una arquitectura cliente-servidor. Un servidor en este caso es una aplicación que espera que una aplicación cliente haga una solicitud. El servidor lo escucha a través del puerto que se apertura para la, entre comillas, conversación entre servidor y cliente a través de un puerto TCP. Cuando llega la solicitud del cliente, lo que hace el servidor es procesarlo y esperar otra solicitud si es que así se programa, ¿no? La aplicación cliente lo que va a hacer es conectarse a la aplicación que sirve, usa el socket y hace las solicitudes hacia el servidor. Los sockets son similares a tener pues archivos, porque lo que vamos a ver también en la aplicación es que se pueden leer o escribir datos en ellos. Vamos a usar las definiciones de input y output sobre flujos de datos, que es lo que vamos a expresar acá. Sin embargo, también se pueden utilizar las operaciones que conocemos como lectura y escritura. En este caso es para los sockets, ¿no? Interesante es también entender de que no todos los sockets aceptan estas operaciones. Bueno, es necesario aperturar el socket y tener la conectividad definida, ya sea para lectura o escritura. Bien, en caso de los sockets es necesario definir los dos puntos de conexión, tanto en el cliente como en el servidor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta aplicación de ejemplo? Lo que vamos a hacer es un socket básico en Java utilizando lo que es un servidor básico y un ejemplo de implementación de un servidor en Java. En este caso, este servidor va a ofrecer servicios. Los servicios van a ser bastante básicos, como operaciones trigonométricas, en la cual vamos a usar interfaces y vamos a implementar el uso del cliente, de clientes para esos servicios que van a ser prestados en un servidor definido en Java. El cliente también va a estar en Java en un principio, pero luego vamos a proponer el uso ya de un cliente en otro lenguaje que se puede desarrollar como es C#, pero también para el mismo servicio dado en Java. El servidor entonces en Java, y veremos el ejemplo tanto en clientes en Java como en clientes en C#. Bien, para entender un poquito de manera gráfica el despliegue de un servidor básico, tenemos el servidor, el despliegue, una red. Tanto el servidor como el cliente despliegan lo que es flujos de lectura y escritura, input y output. Esos flujos se definen a través de un proceso en el cual se abre un puerto, ¿no?, en el servidor. Un puerto en el servidor, en este caso el puerto que vamos a proponer en la aplicación es 1560. Esta sería la idea del despliegue de un server básico. Bien, vamos a ver un poquito el código para desarrollarlo, para observarlo. Vamos a abrir NetBeans. Bueno, aquí tengo la clase servidor básico. Por favor, siempre revisen lo que es la descripción del video para que puedan observar porque el código se comparte. Bien, tengo un servidor básico y tengo un cliente básico. Son las clases que vamos a revisar.
Cuando revisamos un servidor, vamos a generar este servidor. La idea del servidor básico va a ser establecer de alguna manera el trabajo sobre una red, ya sea por socket, que es lo que vamos a estudiar, y a través de este socket vamos a implementar, como mencionamos, el mismo trabajo sobre archivos, sobre lo que es input y output, ¿no? Para tener lo que es data de salida y data de entrada. Bien, el servidor básico se implementa con una ejecución, aquí lo estamos viendo. Tenemos server socket, que va a servir para registrar el servicio del servidor, por supuesto, y definiendo el puerto. En este caso el puerto es el 1560. Luego lo que se va a hacer es esperar y aceptar la conectividad o la conexión para esperar esa aceptación, ¿no?, en el servidor. Bien, luego lo que vamos a hacer es obtener un flujo para la comunicación a través de ese socket, o se asocia al socket a través de datos o data de entrada y de salida. Bueno, en este caso el servidor va a enviar una cadena de respuesta y el cliente también va a enviar una cadena. El servidor va a enviar una cadena, ¿no? El cliente va a solicitar esa escritura de respuesta, ¿no? Bueno, luego cerramos la conexión, pero ojo, al cerrar una conexión, en este caso lo que se cierra es el flujo de salida que se espera del servidor, y sin embargo no se cierra el socket, no se está cerrando el socket en ningún momento. Bien, se cierra entonces el flujo. Este sería la ejecución para el servidor. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el cliente? El cliente, de manera básica, lo que va a trabajar es igualmente trabajar el socket y desarrollarlo, pero esta vez va a ser la obtención de lo que aparece en el flujo en la red, ¿no? Lo que está en el flujo de la red aparece como entrada, como data de entrada, y lo único que va a hacer el cliente pues es imprimir el mensaje que pueda disparar a través de la data de entrada, el data input stream, el flujo de data entrada, y lo va a leer, ¿no? Lo va a leer, y luego lo que vamos a hacer es imprimir lo que el servidor está generando. Bien, este es el servidor básico y este es el cliente básico para una comunicación por sockets. Vamos a ejecutarlo para que podamos observarlo. Vamos a servidor básico y lo vamos a ejecutar. En este momento está ejecutando el servidor y voy a ejecutar el cliente también. Y al ejecutar el cliente vemos que a través del socket, bueno, en este caso el servidor ya terminó, ya concluyó, pero el cliente ha respondido, el servidor ha respondido al cliente, ¿no? El servidor le ha respondido al cliente. Bien, esta es la idea entonces que en la imagen estábamos revisando, ¿no? Es el proceso en el cual tengo una entrada y una salida para un servidor de aplicación y para clientes de aplicaciones. En este caso, a través del proceso se hace a través de los sockets, a través de un puerto. En este caso, a través de un protocolo, en este caso TCP. Ojo que para el uso de datagrama se utiliza UDP, ya un poquito más entrando a la idea de host, de flujo y a través de la IP. Pero en esta vez estamos utilizando TCP. Ahora, el siguiente ejercicio que quisiera mostrarles es ya agregando servicios sobre operaciones. En este caso vamos a tener la misma idea de despliegue de un servidor a través de un puerto del 1560, y esta vez lo que vamos a hacer es agregar, además, para que se pueda trabajar en el servidor de aplicación, algunas operaciones, además del de entrada y salida, ¿no?, como flujo de lectura y escritura. Y vamos a obtener un protocolo, en este caso X menor n, bueno, simplemente para decir que X va a ser la operación que quisiera, es decir, seno, coseno, tangente de un número, ¿no? En este caso un número que luego lo voy a llevar a radianes, ¿no?, para que me responda a través de Java como operación esto, ¿no? Ahora, el cliente o los clientes de esta aplicación dentro de un servidor van a estar dados primero en Java y luego en C.
Pero vamos a explicar un poquito este despliegue, ¿no? Vamos a explicar un poquito este despliegue. Bien, en este despliegue, al desarrollarlo, tengo la implementación en Java, tengo el diagrama de clases. Va a estar un servidor, lo llamado servidor trigonométrico, que va a utilizar lo que es una interfase. Va a utilizar una interfase y esa interfase se va a implementar. Va a implementar los servicios en este caso, ¿no? Aquí, bueno, está la constante en los servicios de implementación, un poquito para llevarlo a radianes el valor numérico que voy a ingresar, el double o el doble, como lo quieren decir. Y la interfase que va a implementarse va a ser coseno, seno y tangente de un valor numérico, double o doble. El servidor trigonométrico va a utilizar esta interfase y va a utilizar la implementación de ella para poder ejecutarse. Para poder ejecutarse, utilizar un protocolo para la ejecución y una ejecución propia del servicio a través de estas operaciones trigonométricas. Bueno, el cliente simplemente se va a ejecutar para leer esos servicios. Esta sería la implementación del diagrama de clases. Bueno, el servicio trigonométrico es el que se va a utilizar acá, ¿no? El servidor es trigonométrico. Bien, vamos a verlo. Si lo observamos, vamos a ver acá el servidor trigonométrico, que es el que tengo, se mostró en el diagrama. Va a tener una implementación de ejecución y va a tener la asignación, ojo, solo la asignación, va a tener solo la asignación de los servicios que hemos definido en trigonometría como interfase, ¿no? Unos servicios de trigonometría, que son estos, ¿no? La interfase es definir estos servicios. Por supuesto que existe una implementación de esos servicios que también se vio en el diagrama. Aquí está, a través de la utilización de la constante para cambiarlo a radianes y devolver, por supuesto, el valor, ¿no? Del seno, del coseno y la tangente. Esta clase se llama pues implementación de servicios de trigonometría. Y los servicios de trigonometría es una interfase, ¿no? Ustedes ya saben que simplemente lo que hace una interfase es definir qué operaciones son, no las implementa. Por eso necesitamos una clase de implementación. Ahora, el servidor trigonométrico, decíamos, solo va a asignar los servicios de trigonometría y asignación de socket, nada más. Por eso utilizamos los set. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Antes de revisar el main, aunque el main está definiendo el puerto, en este caso está verificando que sea un valor nada más el que se envía. Si es así, entonces se utiliza el puerto y se apertura tal como se aperturó antes, como un nuevo servidor del socket. Se espera la aceptación siempre y empezamos la ejecución del servidor. Servidor trigonométrico, en este caso estoy en el main, así que estoy generando una ejecución a través de un objeto servidor y el servidor asigna el servicio trigonométrico a través, ojo, de la implementación de esos servicios, ¿no? Recuerden, ¿no? Estamos hablando de un servicio trigonométrico. Servicio trigonométrico es esta asignación que tenemos en la parte superior y en la cual estamos hablando de los servicios de trigonometría, pero no de la implementación, sino que la asignación menciona acá una definición de los servicios de trigonometría, es decir, de la interfase. Pero cuando el servidor necesita la asignación de esos servicios, los implementa a través de un objeto de implementación. Por eso es new implement en esa asignación. Bueno, se asigna el socket y se procede a la ejecución. En este caso, ejecutar es un método que lo tengo acá. Este método de ejecutar, ¿qué es lo que está haciendo? Está consiguiendo la lectura para leer los mensajes del cliente ahora al obtener un flujo de entrada y va a ejecutar esta lectura mediante un protocolo. Bien, se utiliza la lectura, se envía hacia una línea a través de un protocolo ejecutado. ¿Por qué el protocolo ejecutado? Porque estamos utilizando en la parte superior la idea siguiente, ¿no? El protocolo a utilizar
es operador, el signo de mayor, valor, ¿no? Simplemente para pedir, de acuerdo al operador, el operador puede ser seno, coseno, tangente, y el valor cualquier definición double, ¿no? Entonces lo que recibe el protocolo ejecutado es una línea, es una cadena, y empieza a trabajar el resultado. En este caso utiliza y llama a la línea y hace un corte donde yo envíe por la cadena el signo mayor. Hace el corte aquí y define elementos, ¿no? Un vector de elementos. Los elementos, si son diferentes a 2, hay un error de lectura. ¿Por qué? Porque el protocolo en este caso está diciendo que haya operador valor. Si es diferente a 2, hay un error de lectura. ¿Por qué? Porque estoy definiendo solo 2 elementos. No estoy definiendo para 3 elementos o un elemento o un valor diferente de 2. Entonces hay un error de lectura. En este caso estoy asignando el valor a 0, valor double, y llevándolo a que sea double. Entonces se define para el primer elemento, ¿no? Ojo, entonces si hace un corte aquí en este split para este signo, habrá un elemento, el operador, que ocupará el lugar 0 del vector y valor que ocupará el lugar 1, ¿no? Entonces por eso es que acá se define para el elemento 1 un cambio mediante una envoltura del tipo double. Bueno, hay una definición por si los argumentos no sean válidos, se desarrolla. Luego, con el elemento 0 que quedó del corte, se utiliza para definir ya sea el seno, el coseno y la tangente. ¿Y qué es lo que va a utilizar? Recuerde que ya el servidor va a utilizar la implementación de los servicios de trigonometría. Entonces simplemente se llama a los valores, ¿no? De acuerdo a lo que se esté pidiendo: seno, coseno, tangente. Estoy utilizando un switch case, ¿no? Para definir eso. Ahora, la ejecución, entonces, como se dan cuenta, ya sea que el protocolo se ejecute de manera correcta, va a ir a un resultado. Ese resultado es el que se le va a escribir al cliente mediante una salida, mediante un flujo de escritura, pero de salida, a través del socket. Entonces envía el resultado. Y bueno, aquí está definiendo el flujo para enviarlo, flush. Luego lo que hacemos es cerrar el flujo tanto de lectura como de escritura. Y tenemos ya la ejecución. Lo que hacemos luego en la ejecución es simplemente dar por terminado el servidor trigonométrico, ¿no? Lo cerramos. Ahora, lo que vamos a revisar es el cliente que va a utilizar este trabajo del servidor. Lo que va a hacer el cliente, igual, va a utilizar localhost como el nombre del hosting, del host, perdón, no del hosting, host, y va a aperturar el puerto en 1560. Bueno, solamente envío un valor. Nuevamente hago la definición del argumento que se está enviando y utiliza la configuración por defecto. Caso contrario, no habría una ejecución. Bueno, igual se va a crear el socket. Para esto se han asignado los argumentos. Si es que se envían en la ejecución, se crea el socket, se propone la operación trigonométrica. En este caso se envía por protocolo. La lectura la va a hacer seno, signo mayor 45, recuerden, y los elementos: elemento 0, seno, elemento 1, 45. El escritor lo que va a hacer entonces es enviar al servidor mediante el flujo esa cadena para que el servidor responda, ¿no? Entonces envía mediante flush esa cadena. Y el lector, que también está en el cliente, lo que hace es obtener el resultado del servidor. Y el servidor utiliza el flujo y lo lee. Luego se lee mediante un system out print line para definir esa lectura, y se cierra el lector y se cierra el escritor, no dentro de lo que es la clase cliente. Bien, este sería el trabajo de cliente.
y lo vamos a revisar. Bien, entonces está ejecutando el servidor, pero la ejecución aquí ya terminó. Vamos a volver a ejecutar el servidor. Y aquí está, servidor trigonométrico en servicio. Llamo al cliente trigonométrico, que por supuesto, para que lo veamos, está escribiendo en el flujo el seno de 45 con el protocolo que se pide. Entonces ejecutamos y aquí está. Se ha utilizado la configuración por defecto y responde lo que es el seno de 45. Lo responde desde el servidor. Ahora el servidor entonces se cierra. Este entonces sería el trabajo de esto, ¿no? De estos servicios que se pueden hacer mediante sockets, mediante un trabajo de servidor cliente. Bien, pero ¿qué sucede ahora si yo quisiera que estos servicios los pueda ejecutar Java en un servidor, en el servidor que estamos ejecutando, pero que mi implementación cliente sea en C#? Acá tengo también ya la aplicación en C#. Recuerden el programa, todo esto va a estar en el video, en la descripción del video. Bien, lo que vamos a hacer acá en este programa de C# es utilizar las librerías para red de sockets de hilo, ya que va a trabajar hilos, y lo que son entradas y salidas a través de flujos de escritura de archivos, ¿no? IO. Bien, sobre archivos físicos en este caso, ¿no? Recuerden, como decía la teoría, se puede desarrollar así. Bien, lo que se hace es un socket para servidor del tipo TCP para cliente, estoy en C#, y se define nuevo socket, ¿no? A través de este protocolo en localhost, y ojo, estamos usando el mismo puerto. Caso contrario, si no pudiera existir, entonces fallaría la conexión del servidor. Bien, acá un poquito he cambiado para darle alguna funcionalidad. He declarado ángulo simplemente para observar la ejecución, el ingreso de un ángulo, y igual sucede. A través de los sockets se utiliza lo que son los flujos en la red, network string, y se utiliza el socket para obtener ese flujo, getString. ¿No? Se utiliza un escritor y un lector en el cliente, ¿no? En este caso simplemente voy a pedir el coseno, voy a calcular el coseno y le envío el ángulo. Pero la respuesta va a estar en el flujo del servidor, recuerden, y ese servidor va a estar en Java. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee a través de un string reader. ¿Y qué va a hacer el lector? Toma lo que está en el flujo de la red y lo escribe, ¿no? Lo lee del servidor y lo escribe. Lo va a escribir el programa. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba necesaria aquí. Vamos a ir a Java. Estoy en Java y voy a ejecutar el servidor trigonométrico. Voy a volverlo a ejecutar. Se está ejecutando el servidor, está en servicio, y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar en C# el cliente. Bien, entonces ya lo tengo aquí. Entonces el programa cliente conectado con el servidor en el puerto 1560 me pide un número para definir ese ángulo, por ejemplo 60, y envía el coseno. Y el servidor es el que se cierra. Pero ojo que el cliente es un cliente en C#. Podemos volver a ejecutarlo. Vamos a volver a ejecutarlo. Bien, vamos a lanzar el servidor trigonométrico. Bueno, voy a utilizar la tangente, ¿qué les parece? Para hacer las pruebas, ¿no? Entonces, cálculo de tangente. Y acá le llamamos tangente. Entonces, aquí en el servidor
el servidor trigonométrico donde se implementan los servicios, se implementa también la tangente. El servidor trigonométrico desarrolla mediante el protocolo la tangente, que está aquí, ¿no? Tangente. Bien, vamos a desarrollarlo. Recuerden el corte también en el signo mayor. Voy a revisar el servicio. El servicio se ha cerrado. Voy a volver a ejecutarlo. Bien, servidor en servicio. Está definido el servicio. Ejecuta en C#. Estoy ejecutando. Vamos a controlar la tangente y vamos a pedirle al servidor que me diga cuánto es, ¿no? Y ahí terminamos, ¿no? Terminamos. El servidor trigonométrico se ha cerrado. Este sería el trabajo de este servicio. Hemos programado entonces un servidor con servicios y hemos tenido clientes en Java y clientes en C# para la implementación. Bien, cualquier consulta, cualquier pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Ahí está el correo electrónico. Muchas gracias.